Prácticamente todos los lenguajes de programación tienen una librería llamada Random. Esta librería nos permite a nosotros poder generar números aleatorios. En el caso de Python tiene la particularidad de que permite trabajar con números decimales y enteros. Algunos lenguajes solo permiten números enteros. Su principal ventaja y uso es cuando nosotros requerimos rellenar un arreglo, una matriz que tiene muchísimos elementos para hacer pruebas, donde es engorroso, es tedioso, genera mucha demora el pedir al usuario o estar nosotros mismos ingresando 100, 200, 1000 elementos. Entonces, para evitar eso, nosotros los insertamos por medio de los números aleatorios. Entonces ahora veremos algunos ejemplos donde apliquemos esto. En primera instancia veremos cómo se utilizan los números aleatorios en casos básicos. Luego los veremos con los ejemplos de array que habíamos realizado anteriormente. El primer caso, lo primero que debemos tener en cuenta es que necesitamos importar la librería random. Eso se hace con un import random simplemente. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar con los números aleatorios de enteros. Eso es con random.randint y un rango de valores. En este caso el rango de valores va de 0 a 9. Eso quiere decir que Python va a generar números aleatorios entre este rango 0 y 9. Siempre es n-1 el máximo. Por eso acá yo pongo 0 a 10, pero el sistema genera números entre el 0 y el 9. De igual forma, si lo cambiamos ahora con el 1000 y ponemos un rango menor, menos 20, entonces vamos a generar números entre esos rangos, hasta el menos 20 y el 999. A continuación trabajaremos con la función runRange. Devuelve enteros que van desde el valor inicial a otro final separado entre sí por un número de valores determinado. Esta separación o paso se utiliza en primer lugar con el valor inicial para calcular el siguiente valor y los sucesivos hasta llegar al valor final o al más cercano posible. En este ejemplo vamos a trabajar con un valor rango entre el 0 y el 10. Esto quiere decir que si yo pongo el valor 11 dentro del runRange, esto me generaría un número aleatorio entre el rango 0 y el 10. También, si se fijan, el runRange funciona muy parecido al runIn, entrega un número aleatorio entre un rango de valores. También podemos ponerle el rango mínimo, por ejemplo el menos 20, para que entregue números entre el menos 20 y el 10. Pero también podemos poner un tercer parámetro, en este caso no lo ejemplifiqué, pero si pusiéramos después del 11,3, generaría números aleatorios entre el menos 20 y el 10, pero saltándose números de 3 en 3, o sea, los números que vayan entre esas posiciones no los generaría jamás. Para el caso de los números aleatorios de tipo flotante, tenemos el tipo de dato que se llama uniform. En este caso, devuelve un número flotante incluido entre los valores que le indiquemos por parámetro, al igual como lo hemos hecho con los dos ejemplos anteriores, o sea, un valor mínimo y un valor máximo. Entonces, entre ese rango nos entregará un valor flotante, en este caso con coma decimal. Otra opción que tenemos, que también es muy útil si estamos trabajando con arreglos matrices, es poder utilizar la función choice. La función choice, dado un vector, un arreglo, nos permite elegir un elemento de ese mismo arreglo, lista, lo que sea. Entonces no necesitamos estar generando un número aleatorio, sino que vamos a generar que elija el sistema aleatoriamente desde un lugar determinado. En este caso lo estamos ejemplificando con un arreglo. Por lo tanto, el sistema lo que va a hacer tomar desde un arreglo que yo estoy predefiniendo alguno de estos números totalmente al azar.
Por último, dejamos el parámetro random propiamente tal, que solamente entrega números flotantes entre el rango 0 y 1, o sea, todos los decimales que se encuentran entre el valor 0 y el 1. No entrega ningún otro tipo de número, por lo tanto es poco utilizado, pero también podría ser útil en algún caso. Existen otros métodos como la de definir una semilla, si es que queremos que nosotros los números aleatorios se vayan repitiendo ciertas secuencias, o también tenemos la shuffle, que mezcla o cambia aleatoriamente el orden de los elementos de una lista para realizar una selección, o también tenemos la sample, que devuelve de una lista los elementos de un determinado número de elementos diferentes elegidos al azar. Entonces tenemos distintos ejemplos o métodos de random que podríamos utilizar a nuestro entorno. Ahora vamos a trabajar con los ejemplos de arreglos que teníamos en los videos anteriores, pero ahora en vez de pedirle los datos al usuario, los vamos a generar con números aleatorios. Por lo tanto, en el caso de el print o la impresión de cuántos dígitos va a ingresar, lo dejamos tal cual, pero el for va a cambiar, dado que ya no le vamos a pedir por cada iteración de ese ciclo que ingrese un número al usuario, sino que por cada iteración de ese ciclo vamos a hacer un b.append, y dentro de él vamos a poner el random, un random en este caso del 0 al 100. Por lo tanto, este arreglo se va a llenar hasta n que ingresó el usuario con valores entre el 0 y el 99. Y siguiente vamos a presentar este resultado. Obviamente hay que agregar la librería random además de la array. En el siguiente ejercicio, como estamos utilizando los mismos códigos que teníamos anteriormente, simplemente vamos a modificar lo mismo. En este caso nos pide que leamos una cantidad de elementos y los almacenemos en un arreglo y los sumemos y calculemos por medio. Por lo tanto, lo único que tenemos que dedicarnos es a llenar el arreglo, y lo llenamos exactamente como en el ejercicio anterior. En este ejemplo, anteriormente lo teníamos definido con un arreglo dado. En este caso también vamos a llenarlo, pero con números aleatorios. Entonces vamos a tener que hacer un ciclo en el cual vamos a ir llenando con random, al igual que en el caso anterior. Yo lo estoy haciendo con un run_int, pero ustedes lo podrían hacer según las necesidades con el run_range, con el random o con el uniform en el caso de que quieran que sean decimales, etc. Simplemente es por gusto, yo lo hice con tipo entero para seguir la misma nomenclatura que estaba en los ejercicios anteriores. En estos ejemplos hago números aleatorios para un arreglo de 10 y de 100 posiciones de memoria. Acá, al igual que los ejercicios anteriores, añadimos la librería random y cambiamos el for in de cuando el usuario ingrese números por un random de enteros que ingrese los números aleatoriamente. Acá vamos a hacer exactamente lo mismo con el último ejercicio de arreglos que teníamos. Si se fijan, básicamente estamos ocupando el random para rellenar los datos del arreglo. En ningún momento lo estamos ocupando para otra cosa. También podríamos decir que en vez del n se lo pedíamos al usuario, también lo podríamos generar con otro random.
Simplemente yo lo estoy ocupando acá para rellenar el array, lo que es lo más demoroso, que sería estar pidiendo 100, 20, 50, 1000 elementos para rellenar a un arreglo del mismo tamaño. Por lo tanto, ese es el principal uso, es para ahorrarnos tiempo. A continuación dejaré un ejemplo de un código random que genera fechas aleatorias. Este programa requiere, además de importar la librería random, debemos importar la librería date, y vamos a trabajar con este tipo de dato, el date, el de la fecha. Vamos a definir dos variables que van a ser inicio y final, que son del tipo date, y donde vamos a poner la fecha mínima desde que quiero que genere los números aleatorios y la fecha máxima que quiero que genere estos aleatorios. Con ello vamos a declarar una nueva variable fecha que va a tomar la fecha de inicio más la resta de final con inicio y multiplicarlo por un número aleatorio, en este caso de random, o sea, con un número entre 0 y 1. Y eso nos va a generar una fecha aleatoria. Ahora, el último ejemplo es simplemente como utilidad. Es para generar nombres aleatorios. Obviamente los nombres que va a generar no tienen ningún sentido, pero serviría para hacer pruebas con datos de tipo cuando queremos llenar una tabla, por ejemplo, una base de datos de nombres aleatorios. Entonces para este caso vamos a trabajar con la librería random y con la string. Entonces vamos a definir en el caso dos variables, vocal y consonante, para tener estos elementos para ir generando las letras. Una variable que n, que va a ser básicamente la cantidad de letras que queremos que tenga esta palabra, y yo definí que fueran palabras de nombres pares, o sea que tenga 2 letras, 4 letras, 6 letras. Ya también ahí podríamos seguir aumentando los elif y que tengan 10 o lo que ustedes quieran. En este caso lo hice hasta el 6. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahí va a ser un if. Si el n es menor que 2, menor o igual que 2, entonces que haga un nombre es igual a random.choice de consonante, o sea, de la variable consonante, que elija una de las letras que están ahí, y que .upper, o sea, que la ponga en mayúscula ya que es la primera, más el random.choice de una vocal. Para el caso de que sean entre 3 y 4, el elif siguiente, hacemos lo mismo, random.choice de consonante.upper más random.choice de vocal, y así sucesivamente consonante, vocal. Y así vamos a poder generar nombres aleatorios. Esto sería todo por este video. Nos veríamos en el siguiente. Te recomiendo visitar mi página web juanramir.com para más información y tutoriales. Nos vemos. Hasta luego.